Buenas tardes a todos. Empezó la grabación para que podamos ir avanzando. Entonces, hoy vamos a ver un poco más de los conceptos de funciones, ampliado un poco a lo que va siendo los generadores, ¿ya? El concepto de generadores es algo que viene dado principalmente desde el lado de la programación funcional y es bien interesante porque nos ayuda a ahorrar recursos en el tema de el momento en que queremos ejecutar algún programa, ¿ya? Eh, Vamos a ver primero la parte de la función map, ¿sí? La función map nos permite aplicar una función a un objeto iterable. Por ejemplo, en este caso tenemos una lista, la lista A, que la estamos definiendo como una lista de números cualquiera, pero eh, como resultado de mi proceso, por algún motivo, no quiero esta lista como tal, sino quiero todos los números de esta lista elevados al cuadrado. Entonces puedo hacerlo de la siguiente forma. Me defino una función que básicamente lo que va a hacer es recibir un argumento y ese argumento elevarlo al cuadrado. Y podría hacerlo de una manera tradicional, ¿no? Elemento por elemento, hacerlo con un for y ir guardándolo en mi lista resultado. Y a cada elemento que haya en mi lista A, voy a aplicar la función cuadrado y las voy a ir agregando o haciendo un append a mi lista resultado. Tal que si ejecuto esta función, perdón, primero la definimos, luego ejecutamos la función, tenemos lo que esperábamos, ¿no? 1, 4, 9, 16 y 25. Esta es una forma de hacerlo, que sí funciona, pero lo que queremos ver ahora es cómo funciona map. Map nos permite hacer este tipo de operaciones, pero de una manera mucho más sencilla. En este caso, como arriba hemos definido mi lista A y mi función, que en este caso es una función simple, elevarla al cuadrado, la puedo ejecutar de la siguiente manera. En map, como primer argumento, le mando la función que quiero que se ejecute y como segundo argumento le mando todos los elementos, bueno, un objeto iterable, que en este caso es una lista, dentro del cual en cada uno de sus elementos va a aplicar la función. Y si ejecuto, tengo este resultado. Este resultado como tal no es el número que tenemos, y eso es lo interesante de la función map. La función map genera una evaluación, una lazy evaluation, como se le llama, que es, estoy guardando la instrucción de que a cada elemento de A se le evalúe la función cuadrado, pero no la estoy evaluando como tal, no estoy creando un nuevo objeto, una nueva lista donde esté guardando mis resultados. En cambio, en la forma como lo resolvimos con el for, sí se está explícitamente creando una lista nueva, resultado, donde voy guardando mis elementos. En map no estoy creando una nueva lista, estoy creando una instrucción para que cuando yo quiera hacer algo sobre este elemento, eh, se haga esta iteración, ¿ya? Entonces uno diría, ¿y eso para qué me sirve si es que puedo hacerlo simplemente con un for? No hay... ¿cuál es la utilidad? La utilidad principalmente es el tema de la optimización de recursos, ¿ya? En las computadoras vamos a hacer una comparación. En este caso vamos a hacer nuestra lista resultado, el mismo procedimiento que veíamos acá, para que de nuestra lista A tengamos todos los elementos elevados al cuadrado. Y vamos a usar este comando que se llaman Magic Cells en el entorno de los notebooks de Jupyter, que nos permiten hacer algunas funcionalidades. Por ejemplo, si yo comento este comando de timeit, me ejecuta la función normal. Y si intento ver el resultado, es mi lista normal, lo que tengo, lo que esperaría que me devuelva mi procedimiento. Pero lo que quiero hacer con esta parte y lo que nos ayuda esta función de timeit es a ejecutar esta parte de código, lo que está en esta celda, muchas veces, e iterar muchas veces y tomar el tiempo de duración en cada una de las iteraciones para tener una idea de este tipo de proceso, cuánto tiempo tardaría. Entonces, si yo ejecuto esta función, va a tardar un poquito más porque está ejecutando muchas iteraciones por detrás.
Entonces, esperemos que responda un ratito. Y nos va a decir, en promedio, cuánto está tardando cada una de las iteraciones. Por ejemplo, acá tenemos, han hecho, a ver, ha hecho 1 millón de loops de esta iteración, de esta funcioncita, y en esas, en promedio, han tardado 1.84 microsegundos en cada una de estas iteraciones, con una distribución estándar de 3.9 nanosegundos. Entonces, más o menos que está durando ahí alrededor de un microsegundo, casi 2 microsegundos esta operación. Ahora, ustedes dirán, si tengo mi función map, que lo que hace es guardar mi instrucción para poder hacer esta evaluación, si al final yo quiero mi evaluación, lo único que tengo que hacer es convertir este iterador, esta instrucción como tal, en una lista o en algún objeto iterable. En este caso lo podemos volver en una lista y ya tengo el mismo resultado. ¿Sí? Y eso es justamente el convertirlo en una lista para poder tenerlo y guardarlo en otro objeto si es que fuese necesario, es lo que estamos haciendo acá. Y estamos viendo, cronometrando igual el tiempo que tardaría el procedimiento. En este caso, en devolverme una lista que me dé el resultado que quiero. Como acá resultado, lo que vota esta parte del código es lo mismo, ¿no? La lista con los elementos, todos los elementos al cuadrado. Si vemos cuánto tarda, aquí tarda 1.8 microsegundos y aquí tarda 1.7 microsegundos. Entonces, en tiempos la distancia es pequeña, pero esta distancia va creciendo a medida que tengo mucha más información, ¿ya? Entonces, si nos acordamos de nuestra lista A es una lista de, acá tenemos 5 números, 5 elementos. Es una lista muy pequeña, ¿no? Si es que creamos una nueva lista, en este caso vamos a sobreescribir a A y vamos a usar la función range. Tal vez ya vieron la función range. La función range lo que hace es crear una lista de números. En este caso, bueno, un iterador de números desde el índice inicial hasta el final que le dimos. Y en este caso es 10 elevado a la 5. Vamos a ponerle primero 10 elevado a la 2, que va a ser solamente un 100. Este range igual me está generando, me da como resultado un generador que lo voy a volver en una lista para tener otra vez A. Y si queremos ver A, por ejemplo, A ya es mucho más grande, ¿no? Tenemos todos los números desde el 1 hasta el 99, porque como es convención en Python, los índices normalmente son cerrados arriba, ¿no? Perdón, abiertos arriba. Entonces, tenemos esta lista A. Sobre esta lista A es que vamos a ejecutar el mismo procedimiento aquí arriba. Tanto elevar todos los elementos al cuadrado a través de un for y elevar todos los elementos al cuadrado a través de map sobre la lista A, pero que ahora ya no tiene 5 elementos, ahora tiene 100. Esperamos un poco más la ejecución y ahora la diferencia ya ha crecido, ¿no? Vamos de 36 microsegundos a 29 microsegundos para tener exactamente el mismo resultado. Y si hacemos que esto vaya creciendo, como teníamos hace rato, hasta 10 elevado a la 5, ya A es una lista mucho más grande, en este caso de 10.000 elementos, y ejecutamos los dos escenarios, nuestra diferencia ya es de 37 milisegundos a 31 milisegundos. Entonces, la primera ventaja que tenemos con esta forma de hacer las operaciones sobre listas a través de una función, que es lo que nos permite hacer map, es que ganamos en eficiencia en el tiempo de ejecución. Esa es la primera ventaja que tenemos, ¿sí? Generalmente es más rápido hacer esta evaluación. Y además de eso, si es que seguimos definiendo A como una lista muy grande, ¿qué es lo que pasa? Tenemos nuestro resultado a través de un for y nuestro resultado a través de un map. En este caso, solamente el map. No lo estamos transformando todavía en una lista. Ese es el resultado del map. Y esta parte nos está mostrando el tamaño
de este elemento. Este elemento, ¿cuánto espacio está ocupando en memoria? En la memoria de mi compu. Digamos que mi compu tiene 4 GB de RAM. En esos 4 GB de RAM, ¿cuánto espacio se está ocupando con este objeto? Que es lo que se va a usar mientras va corriendo el procedimiento. No se olviden que todas las variables que vamos definiendo a medida que se van procesando los datos en nuestro lenguaje, en nuestra programación, son variables que están en memoria del sistema. Y esa memoria es la memoria temporal, que en este caso es la memoria RAM, que en cuanto yo apague mi compu, esos elementos se van a eliminar, se van a quedar ahí. Se van a borrar, ya no voy a poder verlos más. Para poder recuperarlos y cargarlos en algún otro escenario, tengo que guardarlos de alguna forma, ya sea a través de una base de datos, guardarlo en algún archivo o algo por el estilo, ¿ya? Entonces, esto me va a decir en la memoria RAM que tengo en mi compu, cuánto espacio está ocupando el objeto, en este caso el resultado del for y el resultado del map. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Podemos ver que el resultado del for, la lista, está ocupando 824.000 bytes, mientras que el map está ocupando solamente 56 bytes. Y ambos me están dando exactamente el mismo resultado. Y esta función, o esta diferencia, mejor dicho, va a crecer a medida que mis números crezcan, ¿no? Digamos que pongo 10 elevado a la... Bueno, 10 es mucho para mi cómputo. Digamos, 10 a la 6, porque estamos en el 10 a la 5. A pesar de que sea un número muy grande, acá igual ha crecido. Aquí ya son 8 millones de bytes. Eh, lo que estamos ocupando, pero yo solamente con el map estoy usando 56 bytes, ¿sí? Este es uno de los conceptos más potentes, digamos, de esta parte de las funciones de los iteradores que se van generando. ¿Por qué? Porque nos permiten optimizar el código. Ahorita nosotros tenemos máquinas normales, ¿no? Que tienen 4, 8, 16 gigas de RAM. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad, digamos? Yo no programo normalmente para hacer correr algo en mi compu. Yo voy a programar para integrar ese código a algún sistema, ya sea en en la web, en alguna página web, ya sea en algún servidor, en algún sistema de estilo, y ahí los recursos son mucho más pequeños. Un servidor eh, normalmente es una máquina virtual, no es una máquina física como las que manejamos nosotros normalmente. Y esos servidores tienen recursos mucho más limitados, entonces no podemos, por decirlo así, explayarnos en crear muchos objetos sin que sea necesario, ¿no? Para poder ahorrar memoria y cómputo. Entonces, esta forma de definir estas nuevas listas a través de una operación que esté haciendo sobre un objeto iterable, con los lazy evaluation, como los maps, ocupa muy poco espacio, porque solamente estoy guardando la instrucción. Acá le estoy diciendo, andate a ejecutar la función cuadrado en la lista A. En cambio, con la otra forma estoy creando un nuevo espacio de memoria que en este caso, a medida que crece la magnitud, esto explota, ¿no? Entonces, la segunda ventaja es que los procesos de map ocupan mucho menos espacio. Y como decíamos arriba, map se puede usar sobre cualquier objeto iterable. Podemos hacerlo sobre una tupla, podemos hacerlo sobre un conjunto, o podemos hacerlo sobre una lista, que es lo que hemos ido haciendo hasta ahora. Si ejecutamos nos va a funcionar porque se puede ejecutar sobre ambos. Y es importante ver el tipo de dato que nos está devolviendo para que verifiquemos, ¿no? En este caso nos está devolviendo un tipo de dato map, que tiene esa característica, ser un iterador que ocupa muy poco espacio y es más eficiente de manera general. ¿Sí? Hasta ahí, no sé si es que tienen alguna duda, si es que se ha entendido esto, porque la idea de ahora es explicar este concepto de map, un concepto más de filter y verlo en una pequeña aplicación para tenerlo más claro. Si hay dudas, pueden escribirlas en el chat.
creo que no hay más dudas, así que continuamos. Ya. Pregunten, si algo no está claro, pregunten nomás, lo escriben en el chat, no hay problema, vamos a intentar que sea lo más entendible posible. Similar a map, hay otra función que se llama filter. Y lo que me permite filter es que, dada una lista, me devuelva los valores que cumplen una condición determinada por una función. Este procedimiento es muy similar al map. Entonces, en este caso, tenemos una lista de años. 1995, 1365, 1472, 2020, etc. Vamos a llamar nuestra lista B. Entonces, yo quiero una función que me diga si el año que estoy consultando es par o no. Eso es lo que quiero. Para usar filter necesito una función que su respuesta sea booleana, ya sea true o sea false. En este caso, puedo definirlo de una manera tradicional. Para saber si es par, consultar el módulo del número. Si es que ese módulo con 2 es 0, eso significa que es par. Y si no, significa que no es par. Listo. Esa es una forma de definirlo, que podría usarlo con este nombre. O la otra forma, como veíamos antes, es con una expresión lambda. Como esta función es muy pequeñita, muy sencillita, puedo expresarla con una función lambda. No es necesario que me defina una función completa para poder hacer esto. Entonces, acá tengo la expresión. Esta forma de escribir una expresión de if en una línea nos permite abreviar el código y es más simple de leer, más directo incluso. Y a las funciones lambda las podemos asignar en alguna variable, en algún nombre, ¿no? Listo. Entonces, para resolverlo por el for, lo que voy a hacer es iterar año por año. A mi año i de mi lista de años b, primero voy a preguntarle si es par. Esta me va a decir si es true, es par. Entonces, si es par, lo voy a añadir a mis años par, que es mi otra lista que estoy creando. La manera similar a lo que teníamos. Y como resultado yo tengo una lista de los años que son par. 1472, 1506 y 2020, que son años pares de nuestra lista. Acá impares serían el 95 y 1365. Listo. De manera similar a lo que teníamos antes, yo puedo ejecutar esta función a través de filter. Y otra vez me va a devolver un objeto de este estilo, que ahora es un iterador. Filter igual me va a devolver un iterador. Otra vez, lo que estoy guardando no es el resultado de esta expresión, sino estoy guardando la instrucción. Es decir, le estoy diciendo que a la lista B, a cada uno de sus elementos, los evalúe con este elemento y el resultado sean solamente aquellos elementos que cumplan la condición, en este caso, que sea un año par. Podría hacerlo incluso más directo, ¿no? Podría hacer el filtro dentro de la misma función filter, definir mi función lambda para ver si es par o no. Y después de eso, ejecutarlo sobre cada uno de mis elementos de mi lista B, todos los años de mi lista B. Y tendría exactamente el mismo resultado. Para poder, igual que en los objetos de map, para poder convertir esto en un objeto, en una lista, por decirlo así, un objeto ya independiente que no dependa ni de la función ni de B, o aplicarle la función list, que va a hacer que esto se vuelva una lista que podría usar en otra parte de mi proceso. Entonces, la idea y el concepto es muy similar, solo que acá, como la función misma nos dice, filter nos sirve para hacer un filtro sobre el conjunto de datos que estamos manejando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sobre el ejercicio que hicimos la clase de web scrapping, de conseguirnos la lista de recetas, vamos a aplicar estas funciones de map y filter para poder limpiar un poco esa información y poder hacer algo interpretable de eso. Pero antes de pasar a esta parte de la aplicación, si es que tienen dudas de esta parte más de filter,
las pueden comentar en el chat. Y si no, vamos avanzando. A ver, ahí preguntan, ¿hay alguna función o alguna forma para medir el tiempo de ejecución de una función propiamente de Python? Dentro de Python como tal, lo más práctico, digamos, sería simplemente poner un timestamp, digamos, al inicio de mi función, al final, y sacar la diferencia del tiempo que ha tardado y eso guardarlo o imprimirlo, como Python nativo, ¿no? Esta función que veíamos del timeIt es propia del Jupyter Notebook, del entorno de Jupyter. Sí, es una de las ventajas, ¿no? Jupyter Notebook me permite tener comentarios en Markdown enriquecidos, puedo poner imágenes, puedo poner látex, todo ese tipo de cosas. Y dentro de todas esas funciones que tiene el Jupyter Notebook está esta, ¿no? Que me ayuda a medir el rendimiento de una función. No es, no es propia de Python, es más de Jupyter Notebook. Y en Python, como tal, eh, lo único que se me ocurre es ponerle un timestamp antes y después de la función y ver cuánto tarda. Ahora, este tema de cuánto tarda en ejecución una función depende del rendimiento que vamos a ver en esto, en qué entorno se va a ejecutar. Por ejemplo, si yo lo voy a ejecutar en un entorno web, estoy haciendo una página web que está hecha en Python, digamos, con Flask. Yo estoy desarrollando todo eso en un entorno de desarrollo, ¿no? En un IDE, que podría ser PyCharm, por ejemplo. Y los IDEs, como tal, tienen algunas funcionalidades para ver el rendimiento del código que estoy generando, cuánto tarda y todo ese tipo de cosas. Pero si quiero ver específicamente de una función, y estoy en el entorno de Jupyter, con el timeit creo que es bastante útil, ¿no? Ahora, si estoy en otro ambiente más de programación competitiva, como la ACM y ese tipo de cosas, ya la evaluación de tiempo es externa, no es dentro del código, porque el que yo le ponga a mi código que crea una variable de tiempo al inicio y al final y luego haga la diferencia de eso y lo imprima, le está quitando rendimiento a la solución del problema como tal. Lo que hacen los jueces virtuales por detrás es poner como que una señal, ¿no? Hacer ese procedimiento, el mismo procedimiento, solo que por fuera, ya no dentro del código. Ya. Si no hay más dudas, eh, continuemos. Entonces, no sé de los que están hoy, quiénes estaban en la clase de web scrapping, pero como resultado de la parte de web scrapping, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos una lista de listas, por decirle así, donde teníamos el nombre de una receta, teníamos sus ingredientes, teníamos su dificultad, teníamos la preparación de esa receta. Entonces, como Rafa ya comentó, vamos a hacer como un ejercicio extra, digamos, de toda esta parte, un sistema de recomendación de comida como resultado. Y todo este proceso de web scrapping, esta parte de un poco de limpieza de datos que vamos a ver ahora con Map y Filter, y luego visualización y una corrección más, bueno, una limpieza más de datos que vamos a ver el sábado, están enfocadas hacia ese proyecto guiado, por decirlo así. Entonces, lo que hacíamos la anterior vez era nuestro resultado final, guardarlo en un archivo. ¿Sí? Para eso usábamos la anterior vez, importábamos pandas, guardábamos nuestras consultas en un data frame y lo escribíamos en un archivo. ¿Sí? No nos hemos adentrado tanto en esa parte porque ese manejo de archivos no lo estamos viendo todavía. Vamos a empezar un poco a profundizar eso ahora. ¿Sí? El punto es que en el entorno en el que yo estoy ahorita ejecutando mi notebook, que es esta carpeta, no sé si se ve bien.
esta carpeta, y es lo mismo que tienen en el Drive, hay un archivo que se llama recetas.fn, que dice recetasfn.csv. Estas recetas en un... Es lo que hemos ido extrayendo la anterior vez con el web scrapping, ¿no? Una muestra de eso. Si lo ejecutamos, digo, si lo abrimos y le decimos el separador, aquí no sé decir qué separador estamos usando. La estructura de la información que tenemos en ese archivo es más o menos así. Tenemos una columna de índices, tenemos una parte de los nombres, tal vez voy a ampliar un poco para que se vea mejor. Tenemos los índices, los nombres, tenemos la dificultad, una lista de ingredientes, la descripción de la preparación, ¿no? Cómo se va haciendo la preparación. Y así tenemos varios elementos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Ese archivo que ahorita lo he abierto, digamos, con el equivalente de Excel, en realidad, si lo abrimos con el bloc de notas, simplemente, es un archivo de texto plano que está de esta forma. Y es la información que hemos conseguido la anterior vez. Lo que yo quiero es hacer que esta información sea interpretable en Python, pueda utilizarla para hacer esta limpieza que decíamos. Entonces, tengo que poder importarlo de alguna manera. Hay librerías que nos ayudan a hacer este manejo de datos y sería la forma más óptima de hacerlo, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar a hacerlo lo más, entre comillas, nativo posible. El acceso al Drive, en el grupo de WhatsApp he compartido el link. Debería ser una ruta abierta. Todos deben tener acceso a lectura. Y no sé si es que tienen problemas para acceder. Lo voy a volver a copiar acá para que puedan entrar. Acá estoy mandándolo al mismo chat. Intenten entrar ahí. Ahí es donde estamos viendo. En ese drive está este notebook y el archivo que acabamos de ver. Si están ejecutando paralelamente esto o en sus máquinas, descárguense ese archivito y pónganlo en la misma ruta donde está corriendo su notebook, ¿ya? Porque lo que vamos a hacer en esta parte es abrir ese archivo. La función open es una función propia de Python, nativa, que me permite abrir archivos, ¿sí? En este caso, esta sentencia de with es como abrirlo temporalmente. Es decir, todo lo que esté eh, con la indentación por debajo de este with es donde va a estar abierto el archivo con el nombre file. Y en cuanto se cierre la indentación, la conexión que tenga con mi archivo se va a cerrar directamente. Si es que tienen experiencia con manejo de archivos, saben que tienen que abrir el archivo, tienen que leerlo y después tienen que cerrar. En este caso, con este with nos evitamos de ese flujo y es incluso más intuitivo, ¿no? Tenemos con este archivo abierto como file, haz lo que sea que le pongas aquí abajo y vas ejecutando los demás procesos. En este caso, estoy leyendo mi archivo como tal y lo estoy guardando en recetas. Open tiene dos argumentos principales. El primero es la ruta del archivo. Y en este caso es la ruta directa. Como estoy ejecutándome en este entorno, mi ruta directa es el nombre del archivo. Pero podría usar rutas completas, ¿no? Decirle en el disco C, en la carpeta X, en la carpeta Y, ahí dentro consulta el archivo tal y lo conseguiría. Y el segundo argumento me dice la forma en la que voy a abrir este archivo, porque puedo abrir un archivo para leer, un archivo para escribir, un archivo para agregar registros eh, y de todas esas formas, ¿no? En este caso, en este RB es read,
bytes. Vamos a leer el archivo en bytes, tal como viene, sin ninguna interpretación de codificación ni nada, para que no tengamos problemas con el, con el código que se está manejando en el texto, ¿sí? Una vez que abro este archivo, como una lectura de bytes directamente, lo guardo en file, y este file ya es un objeto de archivo y tiene ciertos métodos, ¿no? Uno de esos métodos es read. Cuando al archivo le digo read, lo que me devuelve es todo su contenido. Y cuando cierra este with, se cierra la conexión. Entonces, si ejecuto esto y veo que hay en recetas, puedo ver que este es el contenido. Estos códigos son de los bytes, como vienen así en bruto, y esta B inicial antes de las comillas como cadena, me está mostrando que es una cadena de bytes, ¿no? Lo que yo voy a hacer después es interpretarlos. Con el decode voy a interpretar todos esos bytes para que sean solamente una cadena. Y voy a tenerlo en recetas FN. Ay, perdón. Y ese recetas FN lo vamos a ver como una cadena. Ahí está. Entonces, esto que estamos viendo acá, que es súper grande y es todo el archivo que veíamos de esta forma, al abrirlo con un bloc de notas. Es lo mismo que este archivo, ¿sí? Pero acá yo necesito solo ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, está primero el nombre, la dificultad, los ingredientes, la preparación. Y si vemos el separador que tengo para cada uno de estos campos es este pipe, que es esta línea vertical, ¿no? Que me está diciendo cómo se separa. Luego, esta barra N es un salto de línea. Este cero ya es el índice de mi primera receta. Luego tengo el nombre de mi primera receta. Tengo otro campo que separa mis espacios. Tengo la dificultad. Tengo otro campo que separa mis espacios. Tengo mi lista de ingredientes. ¿Hasta dónde llegan? Hasta acá. Todo esto es mi lista de ingredientes. Tengo otra vez este espacio que separa mis campos. Y desde ahí adelante tengo mi preparación. Hasta acá. Luego tengo un nuevo salto de línea, tengo el siguiente índice y así sucesivamente, ¿no? Con todas mis recetas. Entonces, acá, esta es una cadena grande que yo quiero, primero, ya la tenemos decodificada y quiero partirla en líneas, ¿no? Porque acá tengo hasta el salto de línea está incluido en esta cadena. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer mi salto de línea y partir mi cadena con la función split a través de este carácter, que es mi salto de línea. Entonces, en list recetas, si vemos que tenemos, la función split me devuelve una lista, ¿no? Acá tengo mi lista. Y mi lista ya es en cada elemento de mi lista, tengo una cadena donde están todos los elementos, ya sea el índice, el nombre, dificultad, ingredientes, preparación. Lo mismo con la siguiente. Acá otra vez lo mismo. Y así. Y podemos ver qué longitud tiene esta cadena, esta lista. Tiene 98 elementos. Ahora, si yo agarro un elemento cualquiera de esta lista, digamos el elemento, cambiar de idioma de teclado es medio raro. Me voy a cualquier elemento, digamos al elemento 4, este es mi elemento 4. Pero mi elemento 4, mi lista 4 no es lo que necesito, ¿no? Aquí puedo hacer todavía una partición para sacar grupo por grupo. Primero el índice, en el siguiente elemento tengo mi nombre, en mi siguiente elemento mi dificultad y así sucesivamente. Entonces, si yo hago otro split sobre esto, ya tengo esa función, ¿no? Y voy a tener para mi elemento cero, voy a tener los encabezados, y para mi último elemento va a ser un salto de línea vacío. Y si tomar otro elemento, digamos el elemento 8,
va a ser la receta completa, ¿no? Todos los atributos de una receta. Pero en este caso, estos dos elementos que no me interesan, los voy a excluir. Estoy guardando los encabezados en esta lista del índice 0 y estoy sobreescribiendo list recetas con las recetas desde el índice 1, sin tomar en cuenta el encabezado, hasta antes del -1, sin tomar en cuenta el final. Y si vemos acá, nos va a decir, antes de este filtro, tenía 98 elementos y ahora solamente tengo 96 después de aplicar el filtro. Listo. Entonces acá puedo hacer mi separación por el pipe de cualquiera de mis listas. Entonces, si se dan cuenta de todo este proceso que hemos ido haciendo para limpiar o intentar extraer y dividir los elementos de esta estructura que teníamos de las recetas, hemos aplicado una función sobre una lista y luego otra función sobre la lista de las funciones. Eso yo podría simplificarlo con un map. Podría hacerlo más eficiente y no considerar tantas listas auxiliares, ¿no?, que tendría en el proceso. Entonces, acá, con map puedo obtener mi lista de listas. Simplemente a mi lista de recetas las voy partiendo a cada uno de esos elementos, los voy partiendo por el pipe y ahí tengo mi map de recetas. O puedo volver a todo eso una lista para tener mi lista de elementos de receta. Ese es mi resultado, ¿no? Que es lo que... Ahora ya tengo todas las recetas en una lista de listas. Listo. Pero así como tal, digamos, ¿para qué quiero manejar todas estas listas? ¿Cuál es mi objetivo? Entonces, pensando otra vez en lo que decíamos, que todo este ejercicio del manejo de información del web scraping de recetas va a ir enfocado en un sistema de recomendación. Entonces ahí tengo que pensar cómo yo enfocaría el problema de recomendación de comida. Entonces, hay muchas formas de intentar abordar este problema, ¿ya? Pero la que vamos a ver en este flujo que estamos siguiendo va a ser a través de comparación y similaridad. Es decir, ¿qué receta es similar a qué otra receta? Es decir, si me gusta, digamos, no sé, el espagueti, probablemente también me guste otro tipo de pastas. Entonces, ¿qué tan parecidos son los platos para poder saber si es que me gusta un plato, qué otros me podrían gustar de una manera similar? Un poco esa es la idea de poder hacer este proceso, pero esa similaridad tiene que estar en términos de algo. ¿Y en qué términos los vamos a poner? Podríamos comparar los nombres, ¿no?, de las recetas, que en este caso sería nuestro campo 1, con índice 1 en las listas que tenemos. Pero no necesariamente el nombre me va a dar toda la información de mi plato, ¿no? Porque puede tener un nombre raro, digamos, espagueti delicioso, digamos. Pero el nombre espagueti como tal no tiene tanta relación, a menos que yo le ponga algún contexto, con otro tipo de pastas, digamos. Entonces, para poder hacer esa relación tengo que utilizar otra aproximación. Podría aproximarme también por los ingredientes. Y podría haber dos recetas que sean similares, digamos, no sé, una que sea pollo al horno y la otra que sea milanesa de pollo, digamos. Ambas tienen pollo, entonces son similares porque comparten el pollo. Sí, sería una aproximación válida, pero hay una tercera aproximación más, que es la que vamos a seguir. Nos vamos a ir por el lado de la preparación de la receta. Porque en la preparación de la receta hay información más enriquecida que en los ingredientes. Por ejemplo, en nuestro escenario de pollo al horno y milanesa de pollo. El pollo al horno, aparte de contener pollo, que es algo que los hace comunes a los dos, está preparado en el horno, ¿sí? Y no está en los ingredientes. El ingrediente no es un horno, ¿no? Solamente es el pollo. Mientras que mi milanesa está preparada, es una fritura. Entonces, en mis ingredientes voy a tener
aceite tal vez, puede tener pollo, o tal vez a veces incluso en los ingredientes no está el aceite, porque es algo muy obvio, digamos, en que se puede consumir en cualquier momento en la cocina. Eso depende de quién lo esté posteando, pero en la preparación explícitamente van a decir calentar el aceite a tantos grados, poner el pollo rebozado en el aceite durante tantos tiempos. Listo. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, la preparación de una receta, de lo que estamos viendo, de un plato en realidad, me está dando una información más enriquecida que sea que solo el nombre, porque podría haber un nombre raro, o que los ingredientes, porque no es lo mismo, digamos, tomates en una sopa de tomates que tomates rellenos, digamos, al horno. Ambos pueden contener tomates y pueden contener los mismos ingredientes de verduras, pero la preparación como tales lo hace muy diferente. Y en la descripción de cómo se prepara hay más información. Entonces, lo que queremos hacer con todo este proceso, una vez que ya hemos tenido nuestra lista de listas, es extraer la parte donde está nuestra preparación para sobre esa preparación hacer algunas limpiezas más. ¿Ya? No sé si hasta ahí se entiende esta idea de qué es lo que queremos lograr y, y en el fondo cómo nos van a ayudar Map y Filter a poder hacer todo esto. Obviamente, tal vez el camino que vamos a ver ahora es un poquito eh, complejo, porque estamos yéndonos por el código nativo, por decirlo así, pero en el fondo ya hay librerías que te ayudan a hacer todo este proceso, pero queremos ver si es que con lo que hemos aprendido hasta ahora, con funciones, con listas, con filtros, podría ser algo que se aproxime a lo que estamos planteando ahorita. Entonces, si no hay dudas, continuemos. Listo. Entonces, el proceso MAM puedo obtener mi lista de listas, es lo que veíamos hace rato. Tenemos mi lista de listas. Y luego para cada lista de listas, bueno, ¿qué es lo importante de los maps, no? Yo no necesito guardarlo como una lista, porque a mí no me importa esta lista de listas donde están todos mis elementos. Lo que me importa es donde, bajo el contexto que estamos viendo ahorita, donde estoy guardando solamente la preparación de mi receta. Entonces, acá voy a iterar sobre esa lista de listas que no se ha creado nunca, sino solamente está con un iterador, con map. Y para cada receta que salga de mi lista de listas, voy a extraer el segundo elemento, que en este caso me va a mostrar qué dificultad es. La dificultad fácil, media, y así. Son todas las recetas, todas las dificultades de las recetas que hay. Entonces, ¿qué tal si es que antes de hacer mi recomendación de comida, quiero ejecutar un filtro? No quiero hacer sobre todo. Quiero sacar solamente aquellas dificultades que sean, digamos, las dificultades medias. Voy a solamente comparar platos que tengan dificultad media entre sí. Entonces ahí ya puedo entrar mi filter, ¿sí? He creado acá arriba mi lista de dificultad, haciendo exactamente lo mismo que veíamos en este for, solamente con una expresión de these comprehensions, para que sea más sintético. Sobre esa lista estoy mostrándome un filtro de los que tengan dificultad media. Y ahí está. Bueno, perdón, dificultad distinta de media, ¿no? Con que sea distinta de media, vamos a ver ahí. Todas las de dificultad fácil son las que se están creando. Listo. Pero acá mi filtro me está devolviendo solo las que son de dificultad fácil. Entonces, tal vez a mí me importa filtrar en base a un campo de dificultad fácil, pero lo que voy a trabajar no es tanto el campo de dificultad, sino que voy a trabajar el campo de preparación. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lista de elementos receta. En mi lista de elementos receta tengo mi lista de listas, donde en cada lista hay una nueva lista donde está cada una receta con su nombre, dificultad, ingredientes, preparación. Listo. Entonces de ahí voy a hacer un filter para quedarme en esa lista, el elemento 2,
los que tengan dificultad media en este caso. Y son solamente esos los que van a pasar este filtro. Acá tenemos que es la receta 1, dificultad media, la receta 2, dificultad media, la receta 3, dificultad media, la receta 22, dificultad media, la receta 29, dificultad media, etcétera. Entonces, con esa forma de plantear el filtro, ya tengo toda mi lista de listas basado solamente en filtrar en base a un campo. ¿Sí? Como les decía, esta no es la forma más óptima de hacerlo, pero es lo que podríamos hacer con lo que hemos aprendido hasta ahorita, digamos, sin importar librerías extra que nos hagan las cosas. Digamos que no podemos, tenemos esa limitante por ahora, pero podríamos lograr ese objeto. Listo. Entonces, ¿qué es lo importante de todo este proceso? Si se dan cuenta aquí arriba como que vamos probando cuáles son las formas de las que podríamos hacer, pero mi proceso final se queda de esa forma. Voy a tener dos elementos. Los objetos generados por MapFilter son iteradores. Una vez consultados se eliminan y no se pueden volver a utilizar. Eso es algo igual importante de los iteradores. Por ejemplo, si yo defino mi map recetas, y lo tengo acá, mis resultados, a ver, vamos a guardar esto. Vamos a poner map recetas. Vamos a volverlo una lista, digamos. A ver, no, acá ya lo está usando. Un cachito, voy a comentar esto. Mi map recetas y lo vuelvo una lista. He consultado una vez a cada uno de sus elementos y lo he vuelto una lista. Y es lo que tengo acá. Pero si intento volver a ejecutar esto, tengo un problema porque ya está vacío. ¿Por qué? Porque esa iteración que se ha creado aquí adentro ya se ha consumido. Es decir, solo ocupaba 56 bytes la orden de comparar esta lista y ejecutarla por cada una con esta función, todos sus elementos. Esa función ya se ha ejecutado. Entonces ya no me sirve tenerlo en memoria. Aparte de no duplicar registros, estoy liberando esos 56 bytes que me guardaban esta orden de map una vez que se ejecuta. Es como que se autodestruye una vez que se ha consultado esa forma. Ese iterador, mejor dicho. Entonces, eso es útil en términos de eficiencia de memoria, pero es algo que tenemos que tener en cuenta el momento de hacer la ejecución de nuestros procesos, ¿no? Cuando yo creo un objeto iterador, y sea cual sea el iterador que esté utilizando, solamente lo puedo usar una vez. Tengo que pensarlo en usarlo solamente una vez. Si necesito usarlo más de una vez, lo más probable es que un iterador no sea la mejor opción para ese proceso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y acá, ya solamente con estas dos líneas, estamos generando todo lo que hemos ido explicando hasta aquí arriba, ¿no? Estamos generando una lista con los iteradores y no estamos duplicando registros en ningún lado. Entonces, de todo mi archivo que he leído, me estoy quedando solamente con lo que me importa, haciendo en este caso con dos líneas de map y filter. Listo. Una vez que ya tengo filtrado, en este caso, las dificultades medias, que es lo que me interesaría, vamos a empezar con la extracción. Y vamos a hacer, nos vamos a volver una lista de recetas seleccionadas y vamos a extraer las preparaciones. En este caso, con un for simplemente. Podríamos hacerlo con un map también, pero ahí tenemos. Porque ahora lo que queremos ver es la siguiente etapa. Acá, por ejemplo, para mi primer plato dice, picamos muy fina la cebolla, el ajo y el pimiento, lo ponchamos a fuego lento en un sartén, etcétera. Por ejemplo, acá ya me dice que hay pimiento, ajo, cebolla, me dice que hay sartén, me dice que hay aceite de oliva, tomate, salsa de tomate, laurel y un montón de cosas, ¿no? Listo. Entonces, lo primero que me interesaría saber es, por cada una de estas preparaciones, ¿cuál es la palabra que más se usa? Entonces,
ahí sería una primera pregunta que nos interesaría responder, porque yo voy a comparar qué plato es similar a otro en base a las palabras que contienen estas descripciones, ¿sí? Entonces me voy a definir una función que va a tomar como argumentos una palabra y un diccionario donde se van a ir guardando los conteos y va a decir si esta palabra está dentro de las llaves del diccionario, a ese diccionario con esa llave aumentale 1. Y si es que no está, en ese caso, créalo y asignaré el valor de 1. Es como un contador que estamos creando acá. Y en este caso lo vamos a ejecutar para todas las preparaciones y de todas las preparaciones, de cada preparación, para cada palabra. Vamos a ejecutar la función add-word. Listo. Esta parte de acá, en pocas palabras, lo que estamos haciendo es ordenar lo que contiene ese diccionario por los índices en base a las cantidades de apariciones que tiene. Entonces, en mi diccionario palabras, donde se han ido acumulando mis conteos, ¿qué me dice? De todas mis descripciones que tengo, de mis recetas con dificultad media, las palabras más comunes son de, y, la, el, en, con, un, que, las, una, a, y palabras que como tal no me aportan mucho, ¿no? Acá, por ejemplo, aceite sería la primera palabra que me está aportando algo de información de cómo se prepara mi receta o qué contiene. Luego agua, luego fuego, luego salsa, pero en medio hay muchas palabras y las más importantes, por decirlo así, las más comunes, no me aportan información. De hecho, son solamente conectores y artículos, ¿no? Que se usan mucho en el lenguaje español. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A este tipo de palabras se las llaman stop words, ¿ya? Y acá tenemos una lista de stop words que son las más comunes que se han encontrado en este diccionario. Por ejemplo, y, de, la, y, que, la, con, los, a, más, hasta, el, de. Estas palabras no me están aportando información de mi receta. Entonces, si yo las defino como un grupo de variables, de palabras que no me importan, por decirlo así, y además de eso, defino dos funciones más. Una que sea simplificar cadena. Simplificar, simplificar cadena, ¿qué va a hacer? Voy a tener un valor, una cadena, y una lista de valores a eliminar de esta cadena. Entonces, lo que voy a hacer es dividir mi cadena en elementos de espacios, es decir, en las palabras, y por cada una de las palabras las voy a guardar si es que esa palabra no está en mis valores a eliminar, ¿sí? Y eso se va a guardar, eso al final se va a unir en una cadena simplificada. Y eso es lo que me va a devolver. Y mi otra función de conteo de palabras, que es lo que decíamos un poco más arriba, que va a llegar a una cadena y me va a devolver un diccionario ordenado con las llaves más importantes y las apariciones que tengan ahí. Son funciones auxiliares que lo pueden revisar con calma para entender bien cómo están funcionando. Eh, pero en el fondo es lo que hacen. Simplifican la cadena quitando los stop words y me da un diccionario del conteo de cuáles son las palabras más importantes. Entonces, acá, como decía, vamos experimentando dinámicamente. Elegimos una receta, digamos la receta 10. La receta 10, originalmente tenemos esto. Cocemos la parte blanca de los puerros en agua con sal hasta que estén tiernos. Después sacamos las capas exteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es mi descripción en bruto, por decirlo así, tal como la hemos extraído de la página web. Y acá abajo tenemos otra que está simplificada. Cocemos parte blanca, puerros, agua, sal, estén tiernos. Después sacamos capas exteriores puerro para obtener cilindros, serán canelones. Cada puerro os saldrá cilindros. Entonces, esta simplificación ya es eliminando los stop words. Y veamos, si mantengo mi primera palabra y la mando a mi función conteo de palabras, ¿qué me dice? Lo más importante de esta receta es de, para, el, la, los, que, en, con, una. Ya,
pero eso no me dice mucho de mi receta, ¿no? Si ejecuto la misma función de contar cuáles son las palabras más repetidas en mi cadena simplificada, en este caso estoy simplificando mi cadena y la estoy pasando a minúsculas, y veo que, por ejemplo, ahí me dice que es puerro, canelones, después carne, relleno, puerros. Aquí ya hay un problema con el singular y el plural, pero ya es una idea más clara, ¿no? Incluso para podría ser una palabra que podríamos eliminar en las stop words, pero como descripción general de qué es de lo que se refiere esta receta en específico, es más interesante esta segunda descripción que la anterior. Y en este caso hemos definido un índice, ¿no? El índice 10. Y si seguimos el código en la siguiente celda, estamos haciendo lo siguiente. Todo el proceso que tenemos arriba, pero ya para solamente este elemento. Para de las cadenas, de las recetas seleccionadas, extraer la receta I. En este caso es la receta, o sea, en mi lista seleccionada corresponde al índice 10, pero en el total de recetas corresponde al 3. Hemos filtrado por aquellas que sean dificultad fácil. ¿Esto está bien? Sí, fácil. Y vemos que acá, por ejemplo, el nombre de la receta es falsos canelones, puerro bolognesa casera. No sé qué será puerro, pero es algo bien importante en esta receta, ¿no? Y además de puerro y canelones, nos muestra que hay carne, hay relleno y hay salsa, ¿no? Que no es una descripción que no está acá. Ahora, si es que yo tomo, digamos, otra receta cualquiera, hasta esta parte, digamos la receta 8, eh, otra vez, para hacer ensalada con forma de 1000 hojas, cortamos tomate en 4 rodajas, bla, 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 bla. Esta es mi descripción simplificada, que incluso es más corta que mi descripción completa, mi preparación completa. Mi control de palabras va a ser similar, ¿no? Por ejemplo, acá, que un albahaca, un aceite cortamos. Son las más importantes. En cambio, acá, albahaca, aceite cortamos, ponemos, hacemos 1000 hojas, rodajas, pepinos son las palabras más importantes, ¿no? Que son las que nos muestran. Y otra vez, si nos vamos hasta el final y ejecutamos, este sería el proceso simplificado, por decirlo así, para obtener todo lo que veíamos antes. Y nos dice que es 7 recetas para picoteo fin de aroma albahaca. Entonces son recetas que están vinculadas a la albahaca y que es justamente lo que esta segunda forma de contar las palabras nos la describe. ¿Sí? Entonces, eh, ¿cuál es la idea de todo este proceso? Con MapyFilter he podido generar estos diccionarios de palabras. Podría haberlo hecho sin ellos, sí. Hay formas más eficientes de hacerlo también, pero con todo lo que sabemos hasta ahora es algo que ya podría hacer. Y esta forma de tenerlo, con algunas limpiezas extra más que vamos a ver en la siguiente clase, ya un poco más el manejo de estos datos, porque todavía veíamos problemas, ¿no? De singular, plural y ese tipo de cosas. Vamos a poder abstraer del texto que tenemos en la preparación de la receta a un vector de información que me diga de qué está compuesto esta receta. Y podría hacer eso con cualquier tipo de texto, ¿sí? Eh, y sobre eso es que se va a trabajar después en el tema del sistema de recomendación. Ahora, por ejemplo, si es que agarramos recetas al azar, y les recomiendo que hagan eso, el notebook está disponible en el Drive y en la plataforma igual está para que lo puedan ver, pero es más interesante si ustedes entran y se ponen a jugar, digamos. La receta 11, no sabemos qué es ahorita, está principalmente hecha de, no, aquí vamos a ver, según esto está hecho de sartén, tronco, cebolla, brócoli. A ver, no se me ocurre qué podría ser eso, pero dice que es sartén, brócoli al horno, anchoas, parmesano, receta sabrosa para disfrutar al máximo. No me es muy descriptiva la receta, pero
ya es algo que podemos abstraer. Y pueden ustedes probar acá con varios números para ver si pueden ir encontrando algunas similaridades. Ahorita el archivo fuente de donde están saliendo las recetas, que es recetas FN, que es una muestra de lo que descargamos en la clase del anterior sábado con el web scrap, que tenemos 96 recetas. Para la otra parte de la recomendación vamos a usar las 2000 y pico recetas que teníamos. ¿Sí? Pero pueden ir experimentando con esta para ver cómo nos estamos aproximando a intentar resolver ese problema. Y es probable que sea un poco confuso toda esta parte todavía, para los que no tengan mucha experiencia con la programación. Y por eso hemos intentado que esta parte se mantenga con lo más posible con Python. Ya después nos podemos simplificar todo este proceso usando librerías, pero es importante entender cómo funciona. No sé si hasta ahí tienen alguna duda más con todo esto. El punto es que los iteradores se pueden usar solo una vez y nos permiten ahorrar espacio y generalmente son más eficientes que los procesos donde los hacemos con un for y for. A veces, cuando estamos empezando, hacemos todo con fors porque es lo que conocemos, ¿no? A medida que conocemos más, adquirimos más herramientas y podemos hacer nuestro código más eficiente. Y otra vez, para mí puede que 500 bytes o 1000 bytes no sea mucho. Pues mi compu con 16 gigas de RAM, digamos. Pero en un ambiente en el que se va a generar todo esto en la vida real, ya no es pues tu compu de escritorio. Esto tiene que funcionar en algún sistema, en algo, en algún servidor, en algún proceso. ¿Sí? Y eso es algo importante de Python, digamos. Te permite experimentar con esta versatilidad que estamos viendo y llevar el proceso simplificado, digamos, de esta parte y ya integrarlo en algún proceso cualquiera. Porque veíamos que en la otra clase uno de los principales, eh, ¿cómo se dicen? Intereses era el manejo de datos, ¿no? Manejo de información. Y hay miles de formas de manejar la información. La ventaja de Python es que aparte de que tiene muchas herramientas y es muy flexible, es fácil de integrar a los procesos en sistemas que ya estén funcionando o crear nuevos sistemas ya con el mismo código de tu experimentación. Esa es una de las principales ventajas de Python. El iterador, al transformarlo en una lista, vuelve a ocupar el mismo espacio que pesaba en memoria. Sí, es que al transformarlo al iterador en una lista, ya estás creando un nuevo objeto. Tal vez, a ver si lo vemos así. Digamos que esta es la memoria de mi compu. Esta es mi lista A. Esta es mi lista B. Esta es mi función F, le vamos a llamar. Listo. Imaginémonos que este es el caso. Cuando yo creo un nuevo objeto, digamos un iterador, le vamos a llamar M, un map. Lo que estoy guardando aquí es decir que usa esta función con esta lista. Listo. Y cuando algo quiere ejecutarse sobre esto, lo único que hace es agarrar un elemento de acá, evaluarlo y el resultado devolverte. Pasa al siguiente valor, y agarra el siguiente valor de esta lista, digamos, lo evalúa en la función y te lo devuelve. El siguiente elemento, el siguiente elemento, el siguiente elemento y el siguiente elemento, etc. Hasta ahí funcionan bien los iteradores. El momento en el que a este map tú le dices, volvé, le pones list por delante para que se vuelva una lista, estás creando un nuevo objeto, que es este, que va a ser lo mismo, mis resultados que irían botándome uno por uno, me los va a guardar todos en una lista. Y esos resultados guardados son los que van a ocupar este espacio de memoria, llamémosle mi lista C. Entonces, si yo hago un list sobre un objeto que estoy haciendo, digamos, un map de una
función f sobre mi lista b, como lo tenemos ahorita. Si hago esto, voy a ocupar el mismo espacio de memoria y tal vez no ha sido la mejor opción usar un map. ¿Cuándo me sirve realmente un map? Cuando no voy a hacer esto, ay, no voy a hacer esta parte. ¿Cómo se borra esto? No voy a hacer esta parte, devolverle una lista. Y para otro proceso, voy a iterar sobre este map. Como ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, tengo mi lista de recetas, ¿no ve? Donde están todas mis líneas de mi archivo. Listo. Entonces lo que estoy haciendo es un map de volver esa lista de recetas. Acá en map recetas tengo mi lista de listas. Pero lo que a mí me importa no es mi lista de listas, sino de esa lista de listas solamente quiero aquellas que se queden con el filtro. ¿Sí? Entonces, de mi lista de listas que está guardado en mi objeto map, estoy volviendo a iterar sobre eso. Pero ya no con otro map, sino ahora con un filtro. Estoy iterando sobre eso para quedarme con todas aquellas que tengan la dificultad fácil. Y eso lo estoy guardando acá. Ahora, este proceso es sobre el que voy a iterar en el siguiente paso. Y en todo esto, no voy a haber creado más listas que mi lista de recetas y tal vez mi resultado final. Acá lo estoy volviendo una lista, todo esto, para extraer el elemento y poder verlo, pero es solo para poder verlo mientras voy experimentando. Cuando tenga mi siguiente paso, puedo ejecutar mi siguiente paso directamente sobre este filtro. Si es que voy a hacer alguna iteración, lo hago directamente sobre ese filtro y ya no creo más elementos que no sean necesarios. Entonces, no sé si eso responde tu pregunta, pero ya, súper. Ese es el concepto, digamos, que tenemos que llevarnos de esta parte de map filter y en general todos los iteradores que tenemos en Python, ¿no? La idea es que sea lo más sencillo posible y lo más eficiente posible también, ¿no? ¿No hay más dudas? Si quiero analizar cómo es anteriormente para el documento en PDF de mi PC, para text mining, ¿cómo se hace? Ya. Lo primero, tenemos que intentar definir el objetivo, ¿no? En este caso, el procesamiento que hemos hecho era con el objetivo de extraer información valiosa de mi preparación para hacer un sistema de recomendación. Y para recomendar necesito poder comparar dos cosas para ver si son similares o no. Y las estoy comparando en términos de sus elementos en la preparación. Es decir, si es pollo al horno que se usa con muchas especies, va a ser muy similar a otra preparación de pollo con especies de otra forma, digamos. Y eso lo voy a hacer en base a estas palabras clave que no son que una vez excluidas las stop words, eso me va a dar esa información. Ahora, en lo que mencionas del text mining, esto es similar al text mining. Todo esto, si se acuerdan, ha empezado con esta partecita que, ¿dónde? Más arriba, con esta parte de leer el archivo. Escucha. Acá. Acá hemos abierto simplemente con el open. Pero este open funciona cuando el archivo es de texto plano. ¿Sí? Cuando es un PDF, como mencionan, ya no es tan sencillo como hacer open, ¿no? Ya tengo que ver primero si ese PDF es una foto, es una escaneado o es un texto editable o consultable, mejor dicho. En función a eso, va a ser más o menos difícil si se puede manejar. Si es que es un texto, digamos, que se puede seleccionar en los PDFs, no es una foto o un escaneado, se pueden extraer. Hay librerías de Python que te ayudan a extraer. Y al final lo que teníamos era este texto, ¿no? Esta línea de texto gigante
sobre la que hemos hecho esta descomposición hasta llegar a los diccionarios de conteos que teníamos abajo. Todo ese procedimiento se puede hacer de manera similar con el texto una vez que lo tengamos así, ya disponible en Python como una cadena. Es como que la primera parte que aquí lo hemos resuelto solamente con esto, cuando es un PDF ya es un poquito más complicado, ¿no? Porque ya no puedo hacerlo nativamente, tengo que usar librerías. Pero se puede. Y una vez que tengo todo este texto así en bruto, sobre ese es el que hago mi procesamiento. Y el procesamiento, hay mil formas de hacer el procesamiento, siempre tiene que ir alineado a mi objetivo. Que en este caso mi objetivo era tener mis conteos de las palabras más importantes por preparación, sin stop words, para ver cómo se van a comparar. No sé si eso responde tu pregunta o si es que hay más preguntas. Ya. Como ven ahorita, esta aplicación que estamos viendo está incluyendo el tema de web scraping, un poco de text mining y luego vamos a ver comparación y algoritmos de recomendación. Tal vez esa parte o sea, toda esta parte del proyecto guiado es un poquito más avanzada para los que están empezando recién, pero más que intimidar, por decirlo así, lo que queremos con esta parte es motivar, ¿no? A que son algunas cosas que son relativamente sencillas que se pueden ir haciendo con lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y mostrarles una aplicación real, ya corriendo con datos reales, para que se inspiren y con lo que estén aprendiendo puedan aplicarlo a lo que sea que les interese a ustedes. Ya, no sé, ¿hay más dudas? O- Bueno, si no hay más dudas, cerramos con eso por hoy y nos vemos el sábado para ir avanzando. El sábado vamos a ver un poco más de las limpiezas de cadenas y un poco de visualización y archivos, ¿no? Cómo todos estos resultados que tenemos acá los podemos guardar en un archivo para poder consultarlos después. ¿Sí? Entonces, eso es todo por hoy. Gracias y hasta luego.